Es la epístola número 1 y de ahí van siendo desarrolladas a través de primera y segunda de Pedro, primera, segunda y tercera de Juan y Judas. Así es que vamos a estar aprendiendo en esta bonita noche acerca de la epístola de Santiago. Cuando lo tenga me dice un fuerte amén. 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 Vamos a leer del capítulo 1, versículos del 1 al 4. Y la palabra de Dios la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión, salud. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando nos halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será. Señor, te damos gracias en esta noche, Señor. Gracias por tu amor, por tu misericordia. Pongo, Señor, en tus manos mi mente, mi corazón, mi voz, para que seas tú, Señor, hablando a través de mí. Que en esta noche, Señor, este estudio bíblico pueda ser de edificación y de enseñanza para cada uno de nosotros, Señor. Habla en nuestras vidas y que podamos, Señor, también sacar, Señor, esa parte espiritual para tener un crecimiento en nuestra vida y en nuestra familia. En el nombre de Jesús, amén y amén. Puede sentarse, así que gracias por estarnos acompañando una vez más en nuestro servicio de oración eficaz. En esta noche vamos a iniciar un estudio en la Epístola Universal de Santiago. Es conocida tradicionalmente como una de las 7 epístolas que están en la palabra de Dios. Es una epístola que fue de circulación general. Esta epístola no iba dirigida a ninguna iglesia, a ninguna persona, sino que esta epístola de Santiago iba dirigida a todo el ámbito cristiano de esa época. ¿Por qué? Porque podemos ver que a través de las epístolas paulinas, cada una de las cartas de Pablo iban dirigidas a ciertas iglesias, iban dirigidas a ciertas personas, iban dirigidas a ciertos movimientos, pero en esta ocasión las epístolas generales, universales, van dirigidas ¿a quién? Van dirigidas a la congregación. Van dirigidas a esas congregaciones que la mayoría de ellas eran formadas por grupos judíos. Porque acuérdense que el nacimiento de la iglesia cristiana, después del año 33, después de Cristo, que se originó allá en el día del Pentecostés, la iglesia cristiana, ¿por quién estaba formada? Por judíos en su totalidad y después por gentiles. Entonces, podemos ver que la iglesia cristiana nace con el fin de ¿qué? De hacer a un lado las obras de la ley y empezar a vivir bajo la gracia. Pero lamentablemente, en nuestro tiempo, muchos de los creyentes nos hemos vuelto, como dicen, abusadorcitos de la gracia. Soy salvo y puedo pecar y hacer lo que yo quiero y no me va a pasar absolutamente nada. Pues eso mismo que pasa en el siglo XXI, a esta hora, pasaba en el Nuevo Testamento. Cristianos que abusaban de la gracia y hacían lo que querían. Y a través de la epístola de Santiago vamos a aprender que la fe sin obras es muerta. O sea que para ser salvo necesito hacer buena obra y por la buena obra voy al cielo. Negativo. No se está hablando de eso. No estamos hablando que el que hace buenas obras va al cielo sin confesar a Jesús. No estamos hablando nada de eso. Estamos hablando que si usted y yo somos hijos del Rey, ¿qué van a ver las personas en mí? Frutos dignos de arrepentimiento. Y eso es lo que Santiago nos va a enseñar en esta noche. Su autor es conocido que es Santiago, pero no es Santiago el apóstol. El escritor de esta carta universal es Santiago, el medio hermano de Jesús.
Él es el escritor de esta carta. Y para que vean, vamos a ir a Marcos capítulo 6. Vamos a ir a Marcos, ponga la señita ahí en Santiago para que no se le vaya a perder. Y vamos a ir a Marcos capítulo 6, versículos 2 y 3. Marcos capítulo 6, versículos 2 y 3. Ahorita estamos en la introducción, vamos a conocer que Santiago, el escritor de esta carta, es el medio hermano de Jesús, y dice la palabra de Dios. Y llegado el día de reposo, comenzó a enseñar en la sinagoga, y muchos, oyéndole, se admiraban y decían: ¿de dónde tiene éste estas cosas? ¿Y qué sabiduría es esta que le es dada? Y estos milagros que porque sus manos son hechos. ¿No es este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón? ¿No están también aquí con nosotros sus hermanas? Y se escandalizaban de él. Ay, hermano, pero ahí no aparece Santiago, hermano. ¿Sabe quién es Santiago? Jacobo. Ese es el medio hermano de Jesús. Aquí hay una polémica que no la vamos a tocar, de que María ya no tuvo hijos, pero eso es para otro estudio. En esta noche estamos hablando que el escritor de esta carta es Santiago o Jacobo, el medio hermano de Jesús. ¿Y por qué dice que es el medio hermano? ¿Sabe por qué? Porque Jesús fue obra del Espíritu Santo. Entonces es medio hermano, porque ya el padre de Santiago y de sus hermanos es José. Entonces podemos ver que el escritor de esta carta es Jacobo o Santiago. Hay 4 tipos de Santiago que están escritos en la palabra de Dios. El número 1, Jacobo, uno de los 12 discípulos, hijo de Zebedeo y hermano de Juan, que fue muerto. El otro, Santiago, que fue el apóstol, hijo de María y Alfeo o Cleofas. También es conocido como el papá de Judas, no el Iscariote, sino que el apóstol y el hermano de Jesucristo. Así es que esta carta muy seguramente fue escrita por el hermano de nuestro Señor Jesucristo. El apóstol Pablo se refiere también a Jacobo como el hermano de Jesús, haciendo una referencia para dejar de escrito que el medio hermano de Jesús también andaba en los caminos de él. Vamos a Gálatas capítulo 1, vamos más adelantito a Gálatas, después de Hechos, Romanos, 1 Corintios, 2 Corintios y Gálatas. Gálatas capítulo 1, versículo 19. ¿Tenemos? Y dice la palabra de Dios: pero no vi a ningún otro de los apóstoles, sino a Jacobo, el hermano del Señor. Entonces, a través de la historia y a través del conocimiento bíblico, podemos ver que el escritor de la epístola general de Santiago es Jacobo, el medio hermano de Jesús. ¿Por qué traemos esto al estudio? Porque es necesario quién es el autor de cada libro. Y este libro fue escrito no por pensamiento humano. Este libro fue escrito por la dirección y la unción del Espíritu Santo de Dios. Dios tuvo en el corazón escoger a esta persona y que a través de Santiago esa epístola fue escrita por mano de él. Pero fue iluminada y revelada a través de su Espíritu Santo. Y en esta noche vamos a estar aprendiendo a través de esta carta que es necesario que nosotros como creyentes tengamos una vida diferente. ¿A quién iba dirigida esta carta? Lo encontramos en el versículo 1. Vamos a Santiago de regreso. ¿A quién iba dirigida Santiago capítulo 1? Dice que iba dirigida, versículo 1, a las 12 tribus que están en la dispersión. Saludos.
Pero ahí no está diciendo así como nosotros, ¿verdad? Salud cuando estornudamos. No. Ahí dice la palabra salud significa que Dios te bendiga a ti y a tu familia. Ese es el significado de la palabra salud. Y aquí podemos ver que esta carta está dirigida a quienes dice a las 12 tribus que están esparcidas. Y está hablando, según los conocedores o según los comentarios bíblicos, a la iglesia en su crecimiento. Las 12 tribus en el Antiguo Testamento representaban al pueblo de Israel, pero aquí están hablando a los judíos que se habían convertido al cristianismo y que muchos de ellos se habían ido fuera de Jerusalén y de Palestina. ¿Cuándo fue escrita esta carta? Esta carta fue escrita entre el año 60 y 65 después de Cristo. La autenticidad del canon es de las últimas establecidas en el canon. ¿Qué es el canon? El canon es el canon bíblico, es el grupo de los 70 que fueron los que cerraron el canon y dijeron: estos libros van en la Biblia, estos no. Ellos fueron los que estudiaron los escritos y tenían que llevar la revelación y la autoridad de nuestro Señor. Tiene que ir mencionado el nombre de nuestro Señor Jesucristo, de Dios, dentro de la carta para que entrara dentro del canon bíblico. Entonces podemos ver que esta carta fue aceptada en Oriente, oiga bien, desde el inicio, pero el concilio de Cartago en el año 397 después de Cristo decretó que esta carta entraba en el canon bíblico. El tema principal de la carta es el cristianismo práctico. Ese es el tema central de la carta de la Epístola de Santiago. El cristianismo práctico. ¿Por qué dice el cristianismo práctico? Porque el cristianismo no necesita nada que inventar. Yo no se necesito inventar para ser creyente. ¿Sabe qué es lo que necesitamos para ser creyente y práctico? Vivir bajo la manera que está en las Sagradas Escrituras. Entonces aquí nos salimos un poquito del estudio y veamos cómo está nuestra vida práctica en estos tiempos. Cómo nos estamos desenvolviendo en nuestro caminar, cómo estamos viviendo delante de Dios. ¿Quién soy yo en mi trabajo? ¿Quién soy yo en mi casa? ¿Quién soy yo en mi escuela? Porque muchos de nosotros tenemos 3 vidas, como decíamos anteriormente. Yo tengo una vida en mi casa con mi familia, tengo una vida en mi trabajo, tengo una vida en la iglesia. Entonces, todos tenemos, no todos, 3 tipos de vida. Pero nosotros, como hijos de Dios, ¿cuántas vidas tenemos que tener? Una nada más. Una sola cara. Usted y yo no podemos tener 2 caras. Tenemos que tener solo una cara. Y por eso el tema principal de la Epístola de Santiago es el cristianismo práctico. Sin complicaciones, mi amado hermano. Sin andar haciendo piruetas, no. Es práctico, es literal. ¿Qué le dijo nuestro Señor Jesucristo a sus apóstoles? Dejad lo que estás haciendo y sígueme. ¿Verdad que no les dijo: mirá, tenés que ir a dar 4 vueltas por allá, tenés que hacer una plana de ser seguidor? No, simplemente les dijo: echar las redes y seguirme. E inmediatamente sus discípulos, en obediencia, ¿qué hicieron? Seguirlo, sin ninguna complicación. Entonces, esta carta, el tema principal es el cristianismo práctico, la fe verdadera en presencia de toda clase de oposición o prueba. Esta fe verdadera que es productiva, que pasa a la acción y no se queda en la confesión. Porque muchos profesamos ser cristianos, muchos profesamos ser seguidores de Cristo, pero ¿cuál es el problema, mi amado hermano? La práctica. Y es lo que más cuesta, practicar el cristianismo. Porque decir que voy creyente en mi casa es muy fácil. Aquí en la iglesia todos somos cristianos. Pero si en esta noche nos llevaran a una fiesta, ¿sería práctico mi cristianismo? O de repente, ahí anda el pastor echando a la bailadita, ¿verdad? Pero no, Santiago nos exhorta a que tenemos que confesar
y tener una practicidad de nuestro cristianismo. ¿Cuántos de nosotros, por no ser cristianos prácticos, nos fue mal en este 2015? No quisimos ser prácticos, no quisimos vivir bajo las enseñanzas de las Escrituras, y eso nos llevó a ¿qué? A tropezar siempre con la misma piedra. Ahí andamos muchos todavía cantando, tropecé de nuevo con la misma piedra. ¿Y cuál es esa piedra? La debilidad que tenemos, la debilidad que hay en mi vida, la debilidad que hay en mi camino. ¿Y cuál es la debilidad? Pueden ser mujeres, pueden ser drogas, puede ser alcoholismo, pueden ser problemas financieros, tantas cosas. Su problema, póngalo como una piedra. ¿Pero por qué vivimos siempre dándonos? Porque no somos prácticos, porque no tenemos un cristianismo práctico. El propósito de este libro dice: en la época eran frecuentes las falsas doctrinas de judíos y cristianos judaizantes. También existía una creencia muy arraigada entre los judíos no cristianos de que Dios los liberaría del yugo romano mediante una revolución armada, y los cristianos ya se estaban comiendo, como dice aquí, ese cuentito. Ya les habían lavado el coco a los cristianos. ¿De qué? De que iba a venir un libertador para quitarles el yugo del imperio romano. Y muchos se estaban dejando contaminar. ¿Por qué? Por las doctrinas de los judíos y de los cristianos judaizantes. Ya estaban metiéndose en sus mentes de que ya no era necesario tener un buen testimonio para ser creyente. Ya estaban contaminándose con las costumbres y con los ritos de ¿qué? De ese entonces, de ese momento. En estos tiempos los cristianos nos contaminamos. Sí, nos contaminamos. Nos contaminamos con las costumbres. Y lo vamos a poner así de sencillo. ¿Cuántos de nosotros, oiga bien, no se me vaya a ofender, andamos ansiando, anhelando ir a la fiesta de los farolitos allá en Guayón? Eso es tradición, hermano. ¿O no es tradición? ¿Y cuántos de nosotros como creyentes hacemos a un lado nuestra confesión y nos vamos a esos lugares? Una cosa es que usted vaya a disfrutar con su familia a un lugar, y otra cosa es que usted vaya por eso. Yo no le estoy diciendo que no puede ir, porque usted puede ir allá al gastronómico de Guayúa con su familia, a la Ruta de las Flores, pero usted ¿a qué va? A un sano esparcimiento. Pero usted no va directamente al evento de los farolitos. ¿Por qué? Porque son cosas de tradiciones, y eso es lo que contamina al ser humano. Vamos a también poner este ejemplo. ¿Cuántos de nosotros en nuestro caminar nos dejamos contaminar por las cosas que vemos o escuchamos? Ya oíste lo que le pasó al hermano aquel. Ya oíste que aquel hermano empezó a hacer esto y aquello. Y nosotros, sin consultar, sin investigar, empezamos a acusar al hermano o al pastor de que está haciendo cosas indebidas. ¿Ya averiguaste o investigaste lo que realmente le está pasando a las personas? No. Y nos contaminamos con la habladuría, y nos contaminamos con lo que nos dicen. Pero Dios en esta noche nos dice: no te contamines, confiesa que verdaderamente eres un hijo de Dios. Santiago, el escritor de esta carta, se presenta delante de Dios como siervo de Dios y del Señor Jesucristo. Y mira lo que dice el versículo 1. Santiago, siervo de Dios, y que dice: y del Señor Jesucristo. A través de muchas enseñanzas hemos aprendido que un siervo es alguien que trabaja una obra, que trabaja en un lugar sin ser merecedor de un sueldo. Entre otras palabras, un siervo comúnmente se conoce como un cholero, como alguien que no tiene una paga por lo que está haciendo. Entonces, ¿cómo se presenta Santiago? Como un siervo del Señor Jesucristo, sin merecer nada, sino por servirle. ¿Por qué? En agradecimiento de esa salvación que le trajo a su vida en la cruz del Calvario. ¿Cómo le sirve usted al Señor en este tiempo?
¿Cómo le sirvo yo a Dios? Yo no sirvo, pastor, pero no es necesario ser activo servidor en una iglesia. ¿Cómo le sirvo allá afuera? ¿Qué dijo él en su palabra? Ir y hacer discípulos a las naciones. Ahí estoy sirviendo cuando llevo el Evangelio. Cuando llevo el Evangelio que cambie y que transforme. Dios nos mandó a hacer ¿qué? La sal de la tierra. Dios nos mandó a hacer la luz en medio de las tinieblas. Entonces, Dios en esta noche, a través de Santiago, nos dice que Él fue siervo de Dios y de Jesucristo. ¿Qué tengo que hacer yo en mi vida? Servirle a Dios, hermano. Porque me dé, no, le voy a servir por agradecimiento a lo que me da. Por eso le voy a servir a Dios. Le voy a servir porque estoy agradecido de las veces que Él me ha salvado de la muerte. Le voy a servir al Señor porque Él me arrancó de los vicios, porque Él restauró mi familia, porque Él me ha dado un buen empleo, porque Él me ha sostenido a ustedes. Por eso le voy a servir a Dios yo. Por eso me voy a meter de lleno con Dios. Por eso voy a hacer confesiones de fe, llevando obras en mi vida. Hay ciertas confrontaciones entre Pablo y Santiago, porque Santiago dice que la fe sin obras es muerte, y Pablo decía que no era necesario de las obras para confesar la fe. Pero Pablo se refería, como dijimos al inicio, a las obras de la ley, porque en el Antiguo Testamento se pensaba que yo por buenas obras podía ser salvo. Pero no es así. El único que nos puede dar salvación y justificación a los seres humanos es Jesucristo, a través de su sacrificio perfecto en la cruz del Calvario. Entonces, usted y yo tenemos que ser fieles servidores de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y dirigidos a quién? Aquí dice a las 12 tribus que están en la dispersión salud. ¿A quiénes les vamos a servir nosotros, hermanos? A la sociedad. Aquellos que necesitan saber de Jesucristo, aquellos que necesitan tener un encuentro personal con nuestro Señor Jesucristo. ¿Estoy llevando, Señor, el mensaje de salvación? ¿Les estoy hablando de nuestro Señor Jesucristo? ¿Les estoy hablando que Él tiene la solución a nuestros problemas? ¿Que Él tiene la salida de dificultad? ¿Estoy llevándolo yo a esas personas el conocimiento de la palabra? ¿Cuántos de los que estamos aquí a veces regalamos libros de superación, regalamos obras literarias, pero nos avergüenza regalar una Biblia? ¿Por qué en vez de regalarle a un niño una camisa o un juguete, o a un familiar que todavía no ha venido a los pies del Señor, un vestido o una Biblia, por qué no le regalo una Biblia? ¿Por qué no le regalo la palabra de Dios? No, pastor, es que se va a ofender y es que me va a dejar de hablar, y no, eso nos ha mandado el Señor a servirle. Así que como muchos somos tardos de lengua, ¿verdad? Que nos da pena hablarle a las personas, pero cuando nos conviene. Para hablarle del Señor, muchos, es que no, hermano, no me salen las palabras, es que me da pena. Pero para hablar de lo que pasa en la vida normal o diaria, para eso sí no fluye, ¿verdad? Para eso sí somos bien platicones. ¿No ha notado usted que hay unos que vienen muy rapidito, hermano? Uno viene bien callado, ¿y qué tal? ¿Y cómo está? Y viene de trabajar, ¿y cómo le ha ido? Ahí vienen a la parte uno va a preguntarle, ¿verdad? Y va a preguntarle cosas. Usted llega a la tortillería, ¿qué tal? ¿Y qué se había hecho? Mire qué delgadita está, y mire qué bonita es su casa. Y ahí está la gente y habla, y nos avergüenza hablar del Señor. Nos avergüenza llevar las buenas de salvación. Por eso Santiago nos exhorta y nos dice: ser servidores de Dios y de nuestro Señor Jesucristo. Empieza a regalar Biblias. Empieza a regalar la palabra de Dios. Vamos y llevemos y sembremos la semilla de la palabra de Dios. Que Dios dice en su palabra que su palabra no regresará vacía. No regresará vacía, sino que esta palabra vendrá a nuestra vida y nos libertará y nos llevará a tener vidas llenas de la presencia de Dios. Por otro lado, existía una tendencia de vincular la fe de las obras, quedándose
con la sola confesión de labios sin una vida en obediencia. Como ahora en el siglo XXI. Muchos creemos que porque ya dijimos una vez que hemos recibido a Jesús como nuestro Salvador personal, somos salvos y nadie nos puede quitar la salvación. Y puedo seguir yo chupando, y puedo seguir yo pegándole a mi mujer, y puedo seguir maltratando a mis hijos. Déjame decirle, mi amado hermano, que si ese es nuestro pensar, nos es necesario nacer de nuevo. ¿Por qué? Vamos a 2 Corintios. Cinco 17. 2 Corintios 5:17. No, ¿cómo ya recibí al Señor? No, hombre, si yo ya no necesito, pues. Si ya vaya, Señor, me salvaste el alma, y está tuya, puedes ir viviendo como yo quiera. No es así, mi hermano. No es así. Mire lo que dice 2 Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, que dice, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Pablo viene de batallar con una iglesia de Corintios que estaba metida en la depravación, que estaba metida en la lujuria, que estaba metida en lo sacrificado a los ídolos, que había un joven que se estaba metiendo con su madrastra. De ahí venía Pablo, de exhortar a esa iglesia, ¿para qué? Para que cambiaran su estilo de vida. Y lo mismo está haciendo el apóstol, no es apóstol, es el pastor Santiago en su carta. ¿Qué les está diciendo? Se ha confesado al Señor, tienes que cambiar. Si hemos declarado que Jesús es el autor y consumador de la fe y que a través de su sacrificio Él me ha dado su salvación, yo tengo que cambiar. Ay, hermano, ¿y ese cambio cuándo va a ocurrir en mi vida? Cuando yo me deje someter por el Espíritu Santo de Dios. Yo puedo hacer la oración de fe, hermano, y por eso es que la salvación es personal. Yo puedo hacer la profesión de fe, pero posiblemente yo la hice por quitarme al hermano de encima. Yo la oración de fe la hice muchas veces, pero no cambiaba mi estilo de vida. Llegaban a la cancha y ahí sí, oye, pues decía yo, pero pues sí, para seguir jugando. Nunca la hice con una fe, creyendo y confesando que Jesús era mi Salvador. ¿Y cuántas personas hoy en el siglo XXI vivimos bajo ese engaño? Que solo recitamos la oración, pero no solo basta recitarla. Hay que tener 2 factores en esa oración: confesarla y creerla. Ahí se activa. Y en el momento que yo confieso, creyendo que Jesús es mi Señor y Salvador, en ese momento llega el sello del Espíritu Santo y quedo atrapado. ¿A dónde? En las manos del Señor. Y ahí empieza la regeneración en el ser humano. Y ahí empieza el Espíritu Santo a actuar. Y ahí empieza usted a tener un crecimiento en su vida espiritual. Y los dones del Espíritu Santo, los frutos, empiezan a germinar en su interior. Y de repente usted ya anda en el gozo del Señor. Ya anda en la presencia del Señor. Ya empieza a cambiar su estilo de vida. Ya empieza a alejarse de los vicios. El Señor empieza a desintoxicarlo. El Señor empieza a sanar su matrimonio. Pero ¿cómo ocurrió eso? Cuando yo confesé y creí que Jesús era mi Salvador. Pues Santiago se enfrentaba con este problema. ¿Qué pasa, hermanos? Muchas iglesias están llenas, ¿para qué? Pero de personas que llegan a una iglesia a llenarla, quizás. No llegamos con la convicción de aprender o de cambiar nuestro estilo de vida, sino que llegamos, ¿por qué? Porque somos impulsados por la masa. ¿Cuántos de nuestros jóvenes van a las iglesias porque nuestros padres los llevan? Pero dentro de las iglesias están con un celular. El día domingo, yo siempre voy a escuchar el culto en las tardes a la iglesia central, y entró un joven servidor. Y desde que entró, primero, la nuca casi la pone en el asiento cuando se sentó. ¿Y cómo así? Porque casi se acuesta en la silla. Así que, con esto de aquí en la volada y la nuca casi a la mitad. Se puso un bolsón aquí enfrente, sacó su celular, servidor de la iglesia, de escuela bíblica, y empezó el joven con el celular.
Oramos, no se paró. Empezamos a cantar, no cantó. Servidor, siguió con el celular. Se fue y ahí estuvo dándole con el dedo a ese celular y le daba, y nosotros cantando y gozándonos en el Señor. Y el joven seguía con el celular. De repente, ¿sabe cómo terminó ese joven? Dormido hecho todo el culto. Así, literalmente, dormido se echó todo el culto. Hora y media perdida para ese joven. Ahora, ¿será que eso quiere Dios en la vida de un creyente? ¿Será que eso pone con gozo al Señor cuando nosotros vamos a una iglesia? ¿Cómo se ha de sentir Dios? Si yo tenía ganas de pararme así, le he dicho, se está bien, con que a veces mi hija mete los pies, tienen un pedacito de ponerlos, y dice, vamos a dar los pies de ahí, le digo yo, si aquí estamos en la casa de Dios. A veces quieren ir con ropa, no, con ese vestido no vas. Está muy arriba de la rodilla y más que allá le vas a servir de tropiezo a un hermano, no. Vaya a quitarse la ropa. Pero ese joven desde que llegó, se metió en su onda y ahí estuvo, todo el culto. A la hora que terminó el culto, se paró y salió. A ver, ese serviría, imagínate, a darle el alimento a los niños, iba. Entonces, ese mismo problema lo tenía Santiago. Cristianos que no quieren un compromiso con Dios. Cristianos que no queremos demostrarle al mundo que hemos nacido de nuevo. Y por eso, 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno hizo, ¿está en quién? En Cristo. Y por eso, dice ya en Juan 15:5, fuera de mí, nada podéis hacer. ¿Por qué? Porque Cristo es vida, hermano. Porque Cristo cambia, porque Cristo transforma, y no es posible que yo esté confesando que Jesús es mi Salvador y Señor y la gente no pueda ver buenas obras en mí. No estamos hablando de perfección. En la palabra de la Biblia a veces se encuentra, como Job dice, que fue recto, perfecto y delante de Dios. No es que era perfecto, hermanos. La palabra perfección se refiere a que vivía y cumplía de acuerdo a sus capacidades las normas divinas de Dios. No es perfección. Vivimos de acuerdo a las normas divinas de Dios. Ay, o sea que Job no odiaba. Claro, si era un hombre, era un ser imperfecto, pero siempre, en cuando él podía, dejaba bien predicado a quién, a Jehová de los ejércitos. ¿Y nosotros cómo estamos? ¿Dejamos bien representados a nuestro Señor? ¿Le estoy demostrando yo a la gente que he nacido de nuevo? Santiago, a través de la unción del Espíritu y de la revelación divina, tuvo el propósito de exhortar y de animar al creyente a que cambiaran sus estilos de vida y de exponer y amenazar, dice, al que persistía en la infidelidad y en no cambiar sus estilos de vida, iba a traer a su caminar su propia justicia. Y la paga del pecado es no rendir frutos dignos de arrepentimiento en mi vida. El vivir una vida desenfrenada, ¿qué va a traer a mi vida? Problemas, dificultades. ¿Cuántos creyentes hay en un hospital atravesando una enfermedad como el VIH, como el SIDA? ¿Por qué? Porque siendo cristianos quisimos seguir viviendo el estilo de vida del mundo. Y la paga, hermano, del pecado es muerte. Y vienen las enfermedades, y vienen las dificultades. ¿Cuántos cristianos han destruido sus matrimonios y ahora están manteniendo hijos que no son los de ellos? Están manteniendo los hijos de otros. ¿Cuántos cristianos han tenido una infidelidad y ahora tienen 2 hogares y no les alcanza? Y no están siendo responsables. ¿Por qué? Porque decidieron jugar y acariciar el pecado. ¿Ah? Hay muchos que todavía, nosotros cuando vemos la cerveza, yo me la imagino cuando me la tomaba y cuando le dije,
y se frisa la cerveza hasta que me hace agua, todavía necesito que Dios pula mi interior. Oiga bien, si usted cuando ve una cerveza, es como cuando usted ve un mango verde, va, y usted ve que hasta se nos hace agua en la boca, en la saliva, ¿verdad? Cuando un cristiano, cuando ve el cigarro, o cuando ve a la señorita y se le imagina en su concupiscencia, es necesario que nos dejemos poner por el Espíritu Santo. En esta noche, mi amado hermano, hemos estado en la introducción de Santiago. El escritor fue el medio hermano de Jesús entre el año 60 al 65 después de Cristo. En Marcos capítulo 6, versículos 2 y 3, y en Gálatas 1:19, podemos comprobar que el escritor fue el medio hermano de Jesús. El propósito de la carta, hablamos que es alertar a los cristianos que se alejaran de los judíos, de la doctrina de ellos y de los cristianos judaizantes, y que el tema principal de esta carta es el cristianismo práctico. Si aquí, mi problema es de allá, práctico, todo bajo qué norma, bajo la palabra de Dios. Así que en esta noche denle un buen aplauso al Señor.